Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener la clase número 1 y vamos a estar, número 2, perdón. La semana pasada tuvimos la número 1, es la número 2 y vamos a estar hablando de liderazgo. La semana pasada empezamos a ver algunas cualidades que debe de tener un líder y a desarrollar. Y nos quedamos hablando que un líder, una de las cualidades que debe de tener y a desarrollar es que tiene que ser un guía para las personas que están con él, ¿ok? Pusimos de ejemplo Éxodo 13, 21 y 22. Hablamos cómo el Espíritu de Jehová guiaba a todo un pueblo y los guiaba de día y de noche. De día con una nube de gloria, y por la noche una columna de fuego. Y yo les hablé de la guianza que debemos de tener como líderes, y puse también de ejemplo al líder de líderes, que es Jesucristo. Y vimos cómo Jesucristo guiaba. Él tomó a 12 hombres y a ellos los tomó y los preparó, los enseñó. Sí. Entonces, un líder cuando está con un equipo tiene que preparar a la gente, tiene que tomar a su equipo y guiarlos como Jesús lo hizo, con palabras, pero también con acciones. Yo aquí, fíjense, les quiero leer lo que escribí. Puse, Cristo tomó a 12 hombres y no solo los instruía con palabras, sino que ellos fueron testigos de todo lo que Jesús hacía. Entonces, Jesús los empezó a preparar y a guiar a través del ejemplo, no solamente de palabras. Los discípulos, al estar con Jesús, ellos observaban todo lo que Jesús hacía. Ellos veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, y hasta hoy en día, 2020 años después, seguimos teniendo el mismo ejemplo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Amén. Y por el Espíritu de Dios que nos las revela. Amén. Y aprendemos de Jesús, y como les dije en la clase pasada, no que nosotros sanemos, porque sabemos que el que sana es Él. Sí. Sí. Pero nosotros somos instrumentos de Él. Amén. para hacer. Amén. La clase pasada también les dije que nosotros somos los que continuamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y otra vez les digo que el Señor Jesucristo terminó todo lo que el Padre le dio a hacer. No dejó nada sin terminar. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es terminado, ¿sí? Pero cuando murió y resucitó, les dijo que iba a enviar al Espíritu Santo y que ahora Él nos iba a seguir dirigiendo y enseñando. Sí. Entonces, hay aquí una de las cualidades que yo estoy viendo, que un líder nunca deja solos a su equipo. Jesucristo, aunque ya no podía estar físicamente en un cuerpo presente con sus seguidores,
pero en el Evangelio de Juan, cuando él les informó que se tenía que ir y ellos se pusieron tan tristes, él les dijo, pero tranquilos, porque yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar a uno igual que yo, que los guiará, los enseñará y los dirigirá. Entonces, otra vez, si estamos tomando ejemplo de él, como liderazgo nosotros tenemos que tomar a nuestro equipo y nunca soltarlos, nunca dejarlos. Wow. Y constantemente estar con ellos, preparando, entrenando, capacitando, y como les dije en un principio, no solamente enseñando con nuestras palabras, sino que vean cómo nosotros hacemos las cosas, porque es la mejor forma en que se aprende. Y ahorita vamos a ver del tipo de comunicaciones y la comunicación no verbal. Pero bueno, yo les decía que entonces Jesús sanaba a los enfermos y sus discípulos estaban viendo cómo los sanaba. Ellos veían cómo el Señor Jesucristo se movía a misericordia, cómo perdonaba a los pecadores, cómo hablaba del Padre todo el tiempo. Ellos fueron testigos de la relación que Jesús tenía con el Padre. Wow. Ellos siempre estaban escuchando de Jesús diciendo, yo no hago nada que mi Padre no me diga hacer. Sí. Ellos eran testigos de que noches completas Jesús se apartaba de ellos a orar. Entonces Jesús, por el ejemplo, les mostró que debían de orar. Sí. No era una imposición de decir, es que ustedes tienen que orar. No, ellos veían a Jesús hablando con el Padre todo el tiempo. Y después regresaba de estar Jesús orando, hablando con el Padre, y empezaba a hablarles del Padre, de su amor, de su misericordia. Entonces era un ejemplo para ellos en acción. Es algo que ellos estaban observando todo el tiempo. Él veía cómo imponía las manos sobre los leprosos. Sí. Veían cómo en Jesús no había temores. Amén, amén. Nosotros como líderes, si somos líderes inestables, transmitimos eso a nuestros seguidores. Amén. Pero Jesús era un líder completamente estable, seguro, porque sabía quién era y lo que se le había dado. Amén. Los discípulos fueron testigos de cómo Jesús, y fíjate lo que te voy a decir porque para mí eso es importantísimo. Sí. Bueno, todo lo que te estoy diciendo es importante, pero esto porque nosotros ahora vivimos con el Espíritu Santo. Sí. Amén. Porque Jesús está con el Padre, pero quien está ahorita con nosotros es el Espíritu Santo. Sí. Y los discípulos fueron testigos de la dependencia Amén. Amén. de Jesús del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Wow. Ellos fueron testigos que Jesús no podía hacer milagros sin el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos cuando fue bautizado y levantado de las aguas, Sí. cómo se manifestó el Espíritu Santo y cómo habló el Padre diciendo, este es mi Hijo, en quien me complazco, escúchenlo a Él. ¿Tú te imaginas que tengas tus seguidores contigo, que tú tengas ese ejemplo, que ellos puedan ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida? Wow. Esa es la clase de liderazgo que Dios quiere Amén. para estos tiempos. Amén.
completamente dependientes del Espíritu Santo. 100% dependientes del Espíritu Santo. Amén. Con una comunión íntima con el Padre. Que no tengamos que imponer y decir así son las cosas, Amén. sino un ejemplo poderoso de Dios en nuestros cuerpos. Wow. Ellos escuchaban las enseñanzas de Jesús y veían cómo hablaba a las multitudes. Ellos fueron testigos de la multiplicación de los panes, de los peces. Sí. Ellos veían la fe de Jesús. Ellos veían cómo Jesús hablaba las cosas que no eran, como si ya estuvieran hechas. Y mi pregunta es, ¿a veces nosotros como padres hablamos así con nuestros hijos? ¿O con nuestros esposos? ¿O con nuestras congregaciones? Los discípulos fueron testigos de todo lo que Jesús podía hacer por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente fueron testigos, sino los discípulos siempre se sintieron amados. Amén. Wow. El apóstol Juan decía, al que amaba a Jesús, Sí. al discípulo amado, Sí. pero él estaba hablando del mismo. El Qué apóstol loco. Juan era como yo, que yo Sí, siempre digo yo. que soy la chiquis del Señor, porque yo me siento chiqueada y amada por el Amén, Señor. amén. Pero lo que estoy tratando de decir, si yo me siento amada por el Señor, yo siempre voy a estar presumiendo lo que tengo del Señor. Sí, sí, sí. Y eso lo voy a transmitir. Sí. Eso lo voy a transmitir. Yo transmito lo que yo soy. Lo que yo soy. Amén. No puedo impartir lo que no tengo. Así es. Sí. Se trata de levantarnos como líderes genuinos, transparentes. Amén. No con vidas religiosas, Amén. 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 pero con vidas apasionadas por Dios. Sí. Amén. Apasionadas por Dios. Amén. Y cuando somos líderes genuinos, podemos tener equivocaciones porque somos humanos, pero siempre va a pesar más el amor y la pasión que está en nosotros para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, Amén. que nuestras equivocaciones. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, entonces, hay que enseñar, entonces, no solamente con palabras, sino con ejemplo, con el día a día. Sí. Yo la clase pasada les decía lo importante de la convivencia, de estar, porque es cuando más se aprende. Hay tres fases dentro de la comunicación. En la comunicación está el hablar, el escuchar y el comprender. Porque no es lo mismo escuchar que comprender. Y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Dentro de la fase y estoy hablando de comunicarnos, ¿ok? Como líderes. Sí, sí. Dentro del hablar están, por supuesto, nuestras palabras. Pero solamente el 37% Sí. lo comunicamos con palabras. Wow. El resto son nuestros gestos y nuestras acciones.
Sí. lo que se llama la comunicación no verbal, Sí. lo que yo comunico con mi cara, Ujú. lo que yo comunico con mi cuerpo, lo que comunico otra vez con mis acciones. Sí. Wow. Solo el 37% es una comunicación verbal. El resto ya se los acabo de decir. Entonces, cuando nos comunicamos con las personas, cuando yo estoy enfrente de un grupo como líder dirigiendo a alguien, yo tengo que cuidar mi gesticulación. Porque puedo estar diciendo algo poderoso, tremendo, con cara de... Y entonces lo que estoy hablando no va con el resto de mi cuerpo, lo que estoy expresando. Sí. Por eso un líder tiene que comunicar, ser muy vivaz. Puede ser una persona, yo soy gritona y expresiva, pero hay excelentes líderes muy tranquilos, que hablan hasta bajito y está bien. Pero es importante que concuerde lo que estamos hablando con mis expresiones. Todo mi cuerpo va a comunicar algo, ¿ok? Yo puedo hablar cosas positivas, pero con mi cuerpo y mi gesticulación estoy siendo negativa o triste o aún agresiva. La violencia, la mayor parte, hay violencia verbal, pero puede ser que no digas una sola palabra y ser sumamente violento. O al revés, el amor o la pasión, puede que no digas una sola palabra, pero lo que comunicas con tus ojos, con tus manos, es muy importante. Entonces, para esos que dibujan a Cristo, todo religioso, ceremonioso, así como que en un, ¿cómo se llama? Un halo o aro, o no sé, así como de luz. Ajá. No era así. Sí, sí. Jesús es Dios mismo y Jesús irradiaba alegría porque uno de los frutos del Espíritu es eso. Entonces yo no me puedo imaginar cómo describe la palabra de Dios los frutos de gozo, Sí. de paz, de benignidad, y entonces si está diciendo que es un fruto del Espíritu y el Espíritu es el Espíritu de Cristo, entonces Cristo era sumamente alegre Sí. y divertido. Sí. Y yo estaba hablando ayer con los líderes de grupos en casa y yo les decía, no, ya no podemos seguir confundiendo a la gente que enseñamos, que trabajamos a nuestros equipos, mostrándoles a un Dios que no es así. Sí. Porque entonces la gente no quiere nada ver con Dios, porque entonces se imaginan una vida aburrida y tediosa. Y no, Dios, Jesús era alegre, Amén, amén. gozoso. Él disfrutaba su vida. Sí. Y sigue siendo igual, porque sigue vivo, porque Él es para siempre, es el Dios eterno. Y envió su espíritu, que es un espíritu de gozo. Y como líderes, tenemos que transmitir
gozo. Sí. Para mí es Sí. sumamente importante transmitir gozo, transmitir paz, transmitir confianza. Si tus seguidores ven lleno de gozo, de paz, de confianza, ellos se van a sentir confiados, Sí. se van a sentir con paz. Otra fase de la comunicación es el escuchar. Un líder necesita escuchar. Jesucristo, Él ya sabía la dirección, Él ya sabía a qué vino, y eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Él desde el principio que llegó aquí a la tierra, ya Dios, el Padre, había fijado el final de todo eso. Quedamos que el Padre ve el fin desde el principio, Sí. Sí. ¿verdad? Entonces no era como que se iba a sentar y todo el mundo le iba a decir al líder qué iba a hacer, sino que ella sabía qué iba a hacer. Y él sabía quién era, sabía que era el Hijo del Dios Altísimo. Y él se sentaba y escuchaba. Hay cantidad de ejemplos y no puedo leerlos todos, pero hay una cantidad de personas que llegaban ante Jesús y Jesús se sentaba a escuchar lo que tenían que decirle. Aún personas que ni siquiera eran del pueblo Sí. hebreo y hacían sus peticiones y Dios las escuchaba y aún les concedió lo que le pedían. Jesús sabía escuchar, escuchaba a sus discípulos. Sí. Sí. Bueno, no había hasta un pleito ahí entre ellos diciendo quién iba a ser el mayor y quién iba a ser el menor. Y a la mamá de dos de ellos diciéndole, Señor, te quiero pedir que uno de mis hijos se siente a la derecha. Él escuchaba, él recibía a la gente, ¿sí? Y él siempre tenía una respuesta para ellos. Entonces, es parte de la comunicación el saber escuchar a la gente Sí. para saber qué necesitan. Ujú. Otra parte, la tercera fase de la comunicación es el comprender. Y el comprender no es otra cosa, no es como decir, ay, sí, ya te entendí, ¿eh? Ay, Gaby, ya te entendí. No, el comprender significa el tener empatía. Y la empatía es, me voy a poner en tu lugar. Porque quiero sentir lo que tú estás sintiendo. Y dicho sea de paso, esto te lo digo. Para poder perdonar a alguien, cuando tú eres empático con quien te ofendió, el ponerte en sus zapatos y en sus circunstancias te ayuda a perdonar porque puedes entender el motivo. Pero esa es otra historia. Nada más te lo quería decir. Gracias. Amén, amén. Eso es gratis. Ujú. Sí. La empatía es, me voy a poner en tus zapatos. Voy a entender o tratar de entender lo que estás viviendo. Hoy me pasó Sí. que iba en el carro
y de pronto se acercó una señora con un niño en sus hombros cargado, pidiendo una persona inmigrante. Y lo primero que pensé es, ¿qué tal si yo fuera esa mujer? Wow. Sí. Y traía un niño, ¿qué edad tendría? Como, ya estaba grande, como 6 años, 5 años, no sé. Y era una mujer fuerte, ¿no? Pero yo en ese momento me puse empática. A veces necesitamos ser más empáticos con la gente, Sí. ser más sensibles a la necesidad de las personas. Un líder necesita ser empático con las personas que están trabajando juntamente, entender, comprender, ponerme en su lugar, ¿sí? Y estas son 3 fases de la comunicación que nuestro Señor Jesucristo hacía con excelencia. Wow. Porque se comunicaba no solamente con palabras, Ujú. sino que se comunicaba en misericordia, se comunicaba dando, Ujú. Sí. porque Él siempre estaba dando, se comunicaba con expresiones de gozo, de alegría, de confianza, Mm. porque todo eso son comunicaciones, el confiar. El Señor Jesucristo escuchaba. Sí. Cuando le trajeron a la mujer que encontraron en el acto mismo, Ujú. pecando, que le dijeron en el adulterio y la iban a apedrear, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Ok? El que esté libre de culpa, aviente la primera piedra. Entonces necesitamos como líderes siempre ver a Jesús y su liderazgo e imitar el liderazgo de Él. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús? Cuando a veces no sabemos cómo reaccionar Ujú. o cómo hablar, sería bueno tomar un tiempo y decir, ¿cómo lo hubiera hecho Jesús de acuerdo? Si yo he leído los evangelios, ¿cómo hubiera reaccionado Jesús en ese momento? Entonces, ser Él nuestro ejemplo, pero nosotros empezar como líderes a ser ejemplo. Y otra vez les digo, no somos perfectos, ¿sí? Sí. Hay equivocaciones en nosotros, hay errores, pero siempre que intentemos ser como Jesús, vamos a llevar un buen liderazgo. Para ser un buen líder, tenemos que tener convicción. ¿Y convicción de qué? ¿Me puedes decir tú? Bueno, ahorita te lo voy a comentar. Primero, tienes que creer en ti mismo. Un líder que no cree en sí mismo no va a funcionar. Tenemos que creer en nosotros, Sí. tener fe en ti, Sí. que lo puedes hacer. Amén. Creer en lo que estás haciendo. Ujú. Sí. Si yo, por ejemplo, creo en mí, que yo puedo hacerlo, pero no creo en lo que estoy haciendo, puede ser en la empresa que estoy trabajando, no creo en esa empresa, o no creo que va a funcionar, no va a funcionar. Tengo que creer en lo que estoy haciendo. Sí. Tengo que estar convencido de eso. Y el siguiente sería demostrar esa convicción.
Sí. De creer en mí y de creer. Y lo tengo que demostrar a los que están conmigo. Amén. Amén. Tengo que tener credibilidad en mí mismo y en lo que estoy haciendo para que las personas que están trabajando conmigo tengan credibilidad en mí y en lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Tengo aquí, voy a empezar a hablar y darte algunos ejemplos de creer en ti. Y quiero darte el ejemplo en Primera de Samuel, y si me acompañan, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 24. 17:24, lo voy a leer. Voy a leer el verso 24 y 25. Estamos hablando de que un líder debe de creer en sí mismo. Aquí está David. Quiero leer desde el 24 para que tenga más sentido. Aquí, un poquito antes, es cuando el padre de David lo manda con una canasta de quesos y comida para sus hermanos, y él llega y se da cuenta que está ahí el ejército de Israel, y empieza a decir en el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaba hablando ahí de Goliat, el famoso gigante. En el 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Imagínense el grandulón pasando adelante y provocando a todo el mundo, ¿no? Para infundir temor. Y sigue diciendo, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces, en el 26 estoy. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y fíjate lo que dice David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Wow. Imagínense, el rey, los más valientes hombres estaban temblando de miedo. Sí. Y llega un muchachito y dice, y ese incircunciso, y al decir incircunciso es ese que no tiene pacto con Dios. Porque la circuncisión era el pacto con Dios. Entonces él sabía que él tenía pacto con Dios. Wow, Amén. Amén. wow. ¿Quién es mayor? ¿Dios o un gigante bravucón? Un líder Sí. que sabe quién es. Amén. Un líder que sabe quién es, se puede plantar seguro Amén. Sí. y decir, no por quién sea yo, Come on. ¿Por quién tengo? pero quién. Nosotros no solamente ahora tenemos un nuevo pacto, que es mejor que el que tenía David, Amén. y él estaba tan seguro. Ahora el Dios del universo vive en nosotros. Un líder debe de creer en sí mismo. Sí.
para Amén. transmitir Amén. seguridad y confianza. Sí. Si no sabemos quién es nuestro Dios, en quién estamos plantados, Sí. el poder de nuestro Dios, el pacto que tenemos con Dios, que Dios mismo mora en nosotros, tenemos que tener eso para ser buenos líderes. Amén. Amén. Porque yo me pongo en la posición no de líder, sino de seguidora y pensar que voy a seguir a una persona que está plantado o plantada en quien es esta persona, por más inteligente que sea. Sí. Sí. Nadie. Pues yo me cuestionaría, me explico. Claro. Pero si yo voy a seguir a alguien que sea llena del Espíritu de Dios, que sabe quién es en Amén. Dios. Amén. ¿Ok? Ese es el creer. Si tú sabes quién eres. El siguiente, creer en lo que estás haciendo. Ahí misma en 1 de Samuel 17, pero ahora vamos a leer los versos 34 al 37. Aquí ya llevaron a David con el rey Saúl y le dijeron, mira, que se quiere enfrentar a ese grandulón, ¿verdad? Y aquí dice, aquí está ya con el rey Saúl, David, y David responde a Saúl, tu siervo, porque el rey le está diciendo, pues como tú, ¿verdad? Sí. Salito. Y David dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, Amén. tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow. Amén. Y en el 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Wow. Aquí un líder tiene que saber qué está haciendo Sí. y creer Amén. en lo que está haciendo. Un líder, antes de llegar a ser líder, necesita tener un entrenamiento. Sí. Hay personas que quieren brincar Sí. de nada a que yo me planto. No es posible. Aquí en el último versículo que yo les leí, David sabía que el que lo guardaba de los leones, de los osos, era Dios, era Jehová. Amén. Amén. Pero, sin embargo, estuvo en un entrenamiento. Todo líder necesita un entrenamiento. Sí. No, aunque Dios estaba con él, pero Dios lo había entrenado. Antes de enfrentarse al gigante, Wow. lo había entrenado con leones y con osos. Entonces David, cuando se enfrenta a Goliat, por supuesto se enfrentó con la unción y la protección de Dios. Pero ella había tenido un entrenamiento como líder. Y esto quiero darle doble sentido.
Porque como líderes necesitamos ser entrenados, pero también si somos buenos líderes, vamos a entrenar Amén. a nuestro equipo para que después de ellos se levante los siguientes líderes, la siguiente generación. Y en eso está la multiplicación. Amén. 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 A veces no vemos multiplicación porque no estamos entrenando a líderes Sí. o porque ni siquiera el que está al frente ha sido entrenado. Entonces es tan importante tener un entrenamiento. Sí. El Espíritu Santo siempre nos lleva de menos a más. Sí. Hay gente que dice, es que ¿por qué a fulanito? ¿O por qué a perenganito se le fue dado y no a mí? Y yo les pregunto, ya, si esa persona que lo desea ha pasado por todo el entrenamiento que ha pasado esa persona. ¿Sí me explico? Para ser un líder se necesita un entrenamiento de vida. Sí. Y debemos, voy a regresar a lo que inicié. Jesús estaba entrenando a sus seguidores porque les iba a pasar la estafeta a ellos. Sí. Aunque no los iba a dejar solos porque su Espíritu Santo iba a venir para darles el poder, la dirección, para hacer lo que tenían que hacer. Sí. Les iba a pasar la estafeta, pero mientras los estaba entrenando. Un verdadero, un buen líder, mientras está trabajando, está preparando y entrenando a otros. Amén. Sí. Sí. Si tú no estás preparando a la gente que está trabajando contigo para que después tome la estafeta y es nada más, todo se trata de mí, y si tú llegas a faltar, todo se va a ir para abajo. Así es. Tenemos que tener líderes y seguidores y estarlos entrenando, estarlos preparando, que nos estén viendo, que observen con charlas, con todo lo que les platiqué al principio que hacía nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que hacer con nuestro equipo, Sí. ¿ok? Sí. Pero ellos tienen que ver en nosotros todo lo que les platiqué anteriormente. Sí. Sí. Entonces, también me faltó un punto, dije creer en ti, en uno mismo, creer en lo que estás haciendo, Sí. Sí. El entrenamiento. que eso implica el entrenamiento. Ok. Y el tercero es demostrar convicción. Cristo sabía quién era, Cristo sabía lo que iba a hacer y quién lo respaldaba. Vamos a un ejemplo otra vez a Primera de Samuel, en el mismo capítulo 17, verso 45 al 47. Entonces, ya ahí está David, ya antes narra cómo el rey Saúl lo quiso vestir con Su armadura. con la armadura de él, pero al caminar David dijo, esto no me va, esto no me queda. Dice que David era bajito y Saúl alto, entonces Dios le da a cada líder su propia armadura. Amén. 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 Nuestra armadura se llama el Espíritu Santo. Amén. Nuestra armadura se llama la fe en su palabra. Sí. Amén. Sí. Esa es nuestra armadura. Y también nos da armas, y las armas que nos ha dado son su palabra. Sí. David, lo dijimos antes, él se había entrenado matando a leones y a osos, porque él defendía sus ovejas. Wow. Qué hermoso.
él defendía con todo a sus ovejas. Y él tenía una sonda y un morralito con piedras del río. Con eso se había entrenado, con eso se enfrentó. Cuando estamos en el liderazgo, vamos a darles a las personas lo que Dios nos ha dado. Amén. Y de la forma que Él nos ha capacitado y las armas que Él nos ha dado son como vamos a capacitar y las armas que le vamos a dar a las personas. Amén. La fe, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Aún la unción es transmitida. Tú tienes que transmitir la unción que Dios te ha dado a tus seguidores. La unción. Por eso, en la historia de Elías y Eliseo, era yo quiero doble porción, ¿sí? Del que había sido su líder. Es yo quiero aprender, yo quiero tomar, yo quiero recibir. Yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo siempre estoy tomando de la unción que Dios le da a nuestro pastor Aarón. ¿Sí? Yo siempre estoy tomando de esa unción. Cuando él predica, yo tomo. Sí, justo Amén. estaba pensando en eso. Sí, yo siempre estoy tomándolo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro equipo. Y enseñarle a nuestro equipo que deben de tomar y pelear por esa unción. Decir, eso es mío. Eso me pertenece. Eso yo lo quiero. Y por supuesto que sabemos que la unción es del Espíritu Santo. Amén. Debemos enseñar a nuestro equipo a tener tiempos de intimidad con el Espíritu Santo, porque ahí es la mayor capacitación y entrenamiento y donde reciben el poder para hacer. Entonces ellos se convierten en creer en sí mismos, en creer lo que están haciendo y en demostrar. La iglesia hoy en día necesita empezar a hacer eso para extenderse. Necesitamos más líderes empoderados, llenos de la unción y presencia del Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, precioso. ¿No les leí o sí les leí? ¿Cuál? El 45. No. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Porque ahí está el filisteo diciendo, ¿y tú quién eres, no? Sí, vienes con palos. Le leo desde el 43, dice, y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Qué tal? Tremendo. ¿Tú seguirías a alguien así? Claro. Sí. Nosotros necesitamos levantarnos así, Sí, Wow. amén. 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 desafiando al diablo, Come on. Amén. 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 no escondiéndose de él, Sí. sabiendo quiénes somos en Dios y quién es Dios Sí. y que Él está a mi favor. Amén. 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 Qué diferente sería
muchos ministerios Sí. viviendo esto. Wow. No como tú oraste al principio, Gaby, que esto no sea mero información, Así es, así es. sino hacer viva la palabra en Amén, nosotros. Amén, Amén. amén. Sí. Y confiar y conocer a Dios de esta manera. ¿Dónde me quedé? Entonces, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow. Y ya saben la historia, ¿verdad? Sí. Que una piedra le llegó, porque estaba todo vestido de armaduras, y le cayó aquí, y corrió, le sacó la espada y le cortó la cabeza Sí. Wow. y se la llevó al rey. Aquí está. Necesitamos líderes así. Amén. Necesitamos líderes así. Amén. Líderes Amén. que crean en sí mismos, Sí. porque saben quiénes son Amén. y quién está con ellos. Amén. No Amén. porque yo soy la gran cosa, no. No. Porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Sí. Tener la confianza de saber quién nos respalda. Por eso confiamos en lo que estamos haciendo Sí. y demostrar convicción en eso. Sí. Sí. No solamente con palabras, sino con hechos de vida. Wow. Aquí el rey David, y no te lo dije, pero te lo quiero decir. El rey David, estoy viendo la hora porque luego me emociono y sigo hablando mucho. El rey David no solamente tuvo un entrenamiento Sí. antes de enfrentarse a lo que él se iba a enfrentar. Antes de ese entrenamiento, el rey David, para mí ese es el tesoro de tesoros. Sí. El rey David estaba en el campo adorando a Dios todo el tiempo. Wow. El dulce cantor de Israel, adorando al Dios del cielo, teniendo comunión con Dios. Y esa comunión y esa admiración que David sentía por Dios fue lo que Dios dijo: ok, este chiquito me gusta. Sí. Amén. A este chiquito lo quiero ungir. Sí. Porque él quiere pasar tiempo conmigo, me canta, me alaba, se deleita en mi presencia. Para mí esa fue la raíz, la base Claro. de todo lo demás, Amén. Wow. de todo lo demás. No avancé mucho hoy, pero yo quiero dejarte con esto el día de hoy. Necesitamos, si queremos ser buenos líderes, ser de ese corazón sensible Sí. a Dios. Buscarlo de todo nuestro corazón antes de buscar un liderazgo, o si ya estás en el liderazgo, es buscarlo a Él. Tener tiempos donde lo adores, donde lo alabes, donde le cantes, donde le cuentes, donde sueñes con Él. Sí. Y después el Señor se encargará. Porque después de eso viene todo lo demás que yo te conté hoy. Wow. El entrenamiento, el saber quién está contigo, Sí. el respaldo de Dios
la confianza y la convicción de quien está contigo. Amén. Amén. Sí. Bueno, pues hoy terminamos con esto y el próximo jueves tenemos la clase número 3 sobre liderazgo.